Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC. Contraparte, con Juan de Sola, en OndaCero.es. Una de las grandes olvidadas en los últimos tiempos es el conflicto, o uno de los grandes olvidados es el conflicto bélico que se libra en Siria desde hace más de una década. El número de víctimas se eleva ya, según Naciones Unidas, a más de 350.000 personas aproximadamente, cifra que podríamos actualizar enseguida con UNICEF, cifra que además podría ser más elevada porque se extrae concretamente de la última actualización efectuada por la ONU a lo largo del pasado año 2021. Por cierto, de este dato facilitado de fallecidos en una guerra que estalla en el año 2011, destaca también el número de niñas y niños fallecidos, que se sitúa en torno a los 13.000, según datos proporcionados por UNICEF España. 11 años después de que comenzase la crisis en Siria, la violencia, el desplazamiento y la falta de acceso a los servicios esenciales continúa siendo la principal amenaza y, a su vez, limitante para la vida de niñas y niños de este país. De hecho, el pasado 2021 casi 900 menores perdieron la vida o resultaron heridos al verse alcanzados por un bombardeo, fuego cruzado o la colocación de minas. Una dramática realidad que también genera otra serie de consecuencias, cicatrices psicológicas para la gran mayoría de niñas y niños que han aprendido a vivir y a convivir en medio de una guerra. Bien, pues UNICEF y sus contrapartes locales trabajan desde hace años en la protección y ayuda a la infancia para sobrellevar el impacto del conflicto. Esto incluye, por ejemplo, mejorar el apoyo psicosocial. Uno de los tantos programas de los que es responsable nuestra invitada de hoy aquí en Contraparte, responsable de programas de UNICEF. Blanca Carazo, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué radiografía se puede hacer de la actual situación de la infancia en este país? Bueno, los niños y niñas de Siria llevan sufriendo 11 años de guerra y esto, desde luego, tiene un precio muy alto. Ahora mismo, además, los niveles de pobreza son extremos. El 90% de la población siria vive en condiciones de pobreza y esto hace pues todavía más difícil el día a día. Vemos aumentos en las tasas de desnutrición crónica, por ejemplo, que afectan prácticamente a un tercio de los niños de Siria. También, como comentabas, impactos psicológicos bastante severos. Vemos muchos niños con discapacidades que están todavía más vulnerables y más expuestos ante estas privaciones. Y luego, por ejemplo, también a nivel de educación, ¿no? Pues tenemos más de 2 millones de niños que no van a la escuela. Con lo cual, bueno, pues la violencia sigue ahí, las privaciones siguen ahí y tenemos que seguir pensando y seguir apoyando a los niños y niñas de Siria. ¿Hasta qué niveles se ha deteriorado la vida de las niñas y niños en este país? Hablamos de una guerra que suma ya más de una década, porque arranca o eclosiona en el año 2011, estamos en 2022, más de 10 años con esta dinámica, esta virulenta dinámica. Sí, efectivamente Siria era un país con bastante buenos indicadores a nivel de infancia, con tasas de escolaridad prácticamente universal, con vacunación universal, donde la desnutrición no era un problema. Entonces, bueno, evidentemente todo eso la guerra se lo ha llevado por delante y nos encontramos ahora pues con una sociedad y una población infantil pues con unas perspectivas y una situación muy muy difícil.
Y luego, por supuesto, hablamos de el impacto más directo, ¿no?, que comentabas, pues en estos 11 años, pues más de 13.000 niños y niñas que han resultado muertos o heridos. Entonces, bueno, ahora de lo que se trata es de seguir trabajando para mejorar esa situación, para darles apoyo psicológico. Desde UNICEF estamos haciendo con estos programas, ¿no?, de apoyo integral también a las familias, desde, digamos, transferencias de efectivo, es decir, que cuenten con un dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas de sus hijos, y además pues un seguimiento psicológico de cada caso. Y luego, por supuesto, pues estamos trabajando para recuperar los servicios básicos, pues por ejemplo en educación y en salud, pues reparando las instalaciones y apoyando pues que esos servicios de salud, de nutrición y de educación pues estén disponibles para todos los niños y niñas, incluyendo, por ejemplo, pues programas también para que los niños estén atentos, ¿no?, al peligro de los artefactos sin explotar, que está siendo ahora mismo pues una de las principales causas por las que siguen muriendo niños y niñas. En muchas partes, Blanca, en muchas partes de Siria siguen viviendo niños y niñas con miedo a la violencia, las minas terrestres, los restos de explosivos de la guerra. Estas condiciones inevitablemente derivan en traumas y problemas psicológicos, ¿no? Sí, exacto. Nosotros estimamos que de cada 3 niños o niñas de Siria, mínimamente hay uno que tiene secuelas psicológicas, en parte eso por este entorno, ¿no?, de violencia en el que viven, pero también por todos los traumas que han vivido. Pensemos que en muchas ocasiones son niños que han tenido que huir de sus hogares, que han perdido familiares, que han perdido sus referencias, ¿no?, sus escuelas, sus amigos, y que todavía pues en el país sigue habiendo 5 millones de personas que están desplazadas internamente, es decir, que no están en su lugar de residencia, sino que han tenido que huir de allí y no han podido volver aún. Y luego, por supuesto, también hay más de casi 3 millones de niños y niñas refugiados en los países vecinos. Obviamente todo esto, la situación de violencia y las privaciones y el tener que huir y el ver esa destrucción a su alrededor y muchas veces sufrirla directamente, pues porque pues, también en el caso que hablábamos de niños que han resultado heridos y que tienen discapacidades, genera pues ese impacto psicológico, esos traumas que pues hay que acompañar a estos niños y niñas para que los puedan superar. ¿Cómo trabaja UNICEF en el acompañamiento y apoyo psicosocial de la infancia? Bueno, nosotros tenemos en el país varios programas, pero principalmente hacemos un apoyo integral a las familias, que empieza por un análisis un poco de sus necesidades y las de los niños, y luego pues se trata de cubrir todo eso. Entonces incluye esa atención psicológica un poco caso a caso, pero también incluye ese apoyo a las familias para que su situación mejore. Y luego, pues, por ejemplo, tenemos también iniciativas de escuelas y de talleres específicos para los niños más afectados, donde pues también es una ocasión donde a la vez que pueden, digamos, curarse en términos psicológicos, pues, sacando fuera ese dolor, ¿no?, y esos traumas que llevan, y a la vez pues pueden formarse y aprender, depende de la edad que tengan, ¿no? Pues hay actividades que son más de ocio, otras que son más de recuperación escolar y otras incluso pues orientadas a la formación profesional. ¿Cuántos niños han sido atendidos por este programa integral? Pues, a ver, ahora mismo no tengo ese dato, pero lo estamos desarrollando en varias ciudades. En Alepo, por ejemplo, hace poco nos contaban los compañeros, pues eso, como algunos casos, ¿no?, de cómo esos niños y niñas pues iban saliendo, iban mejorando y iban viendo un poco oportunidades de tener un futuro y de poder aprender y estar mejor. Fíjate, acabo de encontrar aquí el dato, que lo estaba yo buscando mientras te escuchaba. Más de 220.000 niños y niñas. Sí.
en los denominados espacios amigos de la infancia y en los equipos móviles que trabajáis UNICEF en terreno. ¿De qué manera o en qué condiciones llegan esos niños y niñas después de todos estos traumas y todos estos castigos psicológicos que provoca un conflicto bélico como este que perdura en el tiempo, más de 10 años? ¿En qué condiciones llegan y cómo se recuperan? ¿Cuál es su principal característica inicial y cuáles son sus características posteriores una vez han pasado por ese programa? ¿Habéis trabajado con ellos? Bueno, lo que suelen mostrar, aunque obviamente pues hay mucha disparidad, pero suelen mostrar ansiedad, tristeza, cansancio, problemas para dormir. Hay algunos, por ejemplo, que les cuesta mucho hablar o que no quieren hablar. Entonces, bueno, pues esto al final es ir tratándoles caso a caso, facilitar, ¿no?, esos espacios donde puedan sentirse seguros y protegidos y donde puedan un poco expresar pues lo que han vivido, y poco a poco pues hacer que puedan ganar confianza en sí mismo y puedan al final recuperar, ¿no?, esa sensación de que el mundo es un lugar donde pueden pasar cosas buenas, ¿no?, y donde no todo es violencia y es peligro. Entonces, bueno, también por otra parte tenemos que decir que nos encontramos también casos de niños y de niñas con una fuerza y una voluntad y una capacidad de superación admirable y que además es un poco lo que pues nos anima también, ¿no?, y nos da un poco la razón de seguir ahí, porque realmente, a ver, estas niñas, estos niños se merecen, como todos los niños del mundo, pues tener un futuro, tener sueños y hacerlos realidad. Entonces, bueno, nosotros cuando vamos viendo cómo van mejorando, cómo van teniendo más ganas, ¿no?, de vivir, ¿no?, y de jugar y de ir a la escuela, pues obviamente pues eso es algo muy positivo y es por lo que luchamos para que sea lo que ocurra con todos los niños y niñas. Mencionabas una palabra mágica, volver a la escuela. ¿De qué forma estáis abordando el acceso a la educación básica de los y las menores atrapadas en esta guerra? ¿Es fácil? Bueno, este es uno de los retos porque, bueno, uno de los impactos también del conflicto ha sido el que muchas escuelas no están operativas, porque de hecho ha habido más de 700 ataques documentados a escuelas o a personal de las escuelas, y luego ha habido más de 200 escuelas que se han utilizado pues como almacenes de guerra o con otro tipo de propósitos. Entonces, bueno, pues hay una dificultad en cuanto a las infraestructuras y también en cuanto al personal, porque pues en todos estos años pues ha habido mucho personal de salud que ha huido del país o que ha resultado muerto en el conflicto. Entonces, bueno, pues el trabajo va un poco por todos esos ámbitos, ¿no? Estamos trabajando para recuperar, para rehabilitar, ¿no?, las escuelas, para formar a más personal pues para que sean educativo, más docentes, y desde luego pues para ayudar también a las familias para que pues los niños cuenten con todo lo que necesitan para poder ir a la escuela, pues incluyendo pues materiales, mochilas, pues un poco todo lo que hace falta, y también pues para estamos fomentando programas de refuerzo, ¿no?, para todos esos niños que han, pues debido a la guerra, debido a los desplazamientos a que han tenido que huir, pues han perdido años de escuela. Entonces, pues ayudarles a recuperar un poco todos esos años. Sí, eso nos lleva a reflexionar y a preguntarte, ¿es errado afirmar que se han perdido varias generaciones en el país? Bueno, nosotros llevamos años con una, digamos, campaña o lema, ¿no?, que es no a la generación perdida, no perdamos esta generación. Es cierto que son muchos años de violencia, son muchos años de guerra, y evidentemente esto sí que va a tener un impacto, está teniendo un impacto, ¿no?, en el país y en el desarrollo de todos estos niños y niñas que obviamente no han tenido las mismas oportunidades que hubiesen tenido de haber vivido en paz. Entonces, lo que sí que intentamos hacer es mirar hacia adelante y pues dar a estos niños ahora mismo todo el apoyo posible, pues para que, a pesar de todo lo que han vivido, pues puedan tener esas oportunidades.
Y no quería olvidarme de ese programa integrado de protección social para los niños con discapacidad de UNICEF, que por cierto, en 2021, el pasado año, llegó a atender a 11.639 niños y niñas con alguna situación extraordinaria o situación o capacidad diferente con respecto al resto. ¿Cómo está desarrollándose este tipo de iniciativas? Porque arrancaba concretamente este programa, si no me equivoco, en 2016, ¿no? Sí, esta es digamos que desde UNICEF obviamente necesitamos proteger y cuidar a todos los niños y niñas, y sobre todo a aquellos que tienen, digamos, más, que están en una situación más desfavorable, y eso ocurre con los niños que tienen discapacidades, porque, bueno, pues se encuentran todavía más desprotegidos y con menos oportunidades. Entonces, este programa de lo que se trata es, por supuesto, identificar estos niños y niñas y conocer su entorno familiar y dar un apoyo a nivel de familia y a nivel muy individualizado también, ¿no? Entonces, pues eso, incluye también este apoyo en efectivo, ¿no? para las familias, y luego incluye, pues en función del tipo de discapacidad, pues puede ser desde atención médica, dotarles, pues, para lo mejor de prótesis o de materiales que les puedan hacer la vida un poco más fácil, y luego, pues, adaptarles y ayudarles a tener habilidades para desenvolverse en la vida, pues teniendo en cuenta, pues, cada uno la discapacidad que tiene. Potenciar competencias, importante cuestión de cara al futuro. Y luego, bueno, pues por supuesto el facilitar su inclusión, es decir, que también trabajar para que, por ejemplo, las escuelas pues sean inclusivas, no tengan, pues por ejemplo, barreras arquitectónicas, y que incluso los materiales pues estén pensados para que los puedan utilizar niños y niñas que tengan algún tipo de discapacidad. Te decía, Blanca, una última reflexión. En los últimos años, con la eclosión de otros conflictos y situaciones en otras realidades, da la sensación que la intensidad o quizás la atención por lo que sucede allí en Siria ha descendido de nivel. ¿Tenéis esa sensación desde UNICEF? Sí, la verdad es que sí notamos que obviamente la atención pues se va desviando, y este es un conflicto que ya son muchos años, y que además es verdad que a veces parece que ya no pasa nada, ¿no? Y que todo está bien en Siria. Entonces nosotros pues también intentamos hacer un poco esa llamada, ¿no?, de atención, de que no nos olvidemos de los niños y niñas de Siria, que siguen viviendo en situaciones muy difíciles, que en algunas zonas del país sigue habiendo ataques, el conflicto sigue activo, y que incluso donde no es así, los niños siguen necesitando muchísimo apoyo. Pues nos quedamos con este último mensaje, deseando que en una próxima ocasión podamos conversar aquí en Contraparte con Blanca Carazo, responsable de programas de UNICEF España, pues marcando otra pauta de preguntas y sobre todo valorando el futuro de los niños de Siria en otro escenario bien diferente al actual, que es que todavía continúa el conflicto bélico que arrancaba en el año 2011 y que se mantiene en el tiempo por más de una década. Blanca, ha sido un placer conversar contigo aquí en Contraparte. Gracias y que vaya bien. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. En Onda Cero, voluntariado, solidaridad, cooperación. Contraparte, en ondacero.es. Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.